Les invito a abrir su Biblia en 1 Samuel, capítulo número 27, por favor. Voy a dar lectura a este capítulo que vamos a exponer en esta tarde. Oramos y empiezo con la exposición. Entonces David se dijo: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David moró con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces David dijo a Aquis: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí. Pues ¿por qué he de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio Siclac aquel día. Por eso Siclac ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. David y sus hombres hicieron incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va de sur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis, y Aquis decía: ¿dónde atacaste hoy? Y David respondía: contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jeramel y contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad, y dijo: no sea que nos descubran diciendo: así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David y se decía: en verdad que se ha hecho odioso su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Y mi deseo, Dios, es que hables a nuestras vidas el día de hoy. Que uses mi vida, Dios, para que tú hables a quien tengas que hacerlo en esta hora, y quien tenga que, Señor, recibir esta palabra, que le pueda ayudar a seguir creciendo su vida. Te ruego, Dios, que uses mis labios, que prepares los corazones de mis hermanos, que podamos, Dios, salir bendecidos, Dios, por tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una vez el diablo decidió hacer una venta de garage. Lo hizo porque quería deshacerse de algunas de sus viejas herramientas para hacer sitio a otras nuevas. Después de colocar su mercancía, un hombre se acercó a ver qué tenía. Sobre una larga mesa estaban todos los aparatos, estos utensilios infernales de su oficio. Cada herramienta tenía un precio. En una esquina había un instrumento brillante con la etiqueta IRA, 250 pesos. Junto a él una herramienta curva, algo extraña, con la etiqueta pereza, 380. Mientras el hombre buscaba, encontró crítica, 500, celo, 630. Mientras el hombre buscaba, a lo lejos vio una mesa y un instrumento ahí un poquito oxidado. El hombre preguntó: ¿cuánto cuesta? Le dijeron: 10,000 pesos. Curioso, el hombre preguntó al diablo por qué ofrecía una chatarra desgastada a un precio tan excesivo. El diablo dijo que era cara porque la usaba mucho. ¿Qué es?, preguntó aquel hombre. La respuesta fue el desaliento. Siempre funciona cuando nada más lo hace. Sin duda, mis hermanos, podemos dar fe y veracidad de esta pequeña fábula.
Todos sabemos por experiencia propia cómo el diablo usa el desaliento para impedirnos avanzar. Cuando la ira no nos detiene, cuando los celos, la envidia, la crítica no frenan la vida del creyente, ahí entra el desaliento o el desánimo. Y es que, hermanos, es muy sutil que ni cuenta nos damos. Empiezas por faltar un viernes a tu comunidad y luego otro y luego un domingo y para cuando acuerdas ya no responden los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Te dejan en visto. Bueno, el diccionario o una de las definiciones de desaliento es esto: todo aquello que nos hace perder la confianza y la esperanza. Precisamente, esto es lo que David estaba pasando en esta historia que acabamos de leer. Después de estar alrededor de 10 años en el que su vida corría peligro a manos de este rey soberbio llamado Saúl, llegó un punto en que el desaliento tocó a su vida y esto lo hizo perder su confianza en las promesas del Señor. El Señor le había dicho que él sería el próximo rey de su pueblo, pero lo que hace David es decir, voy a perecer aquí, dice el verso 1. Lo que puedo hacer es mejor huir a tierra filistea porque ahí voy a estar más seguro y voy a escapar de la mano de Saúl. El desaliento lo llevó a desconfiar en la palabra de Dios, a olvidar la promesa de que él sería el próximo rey y entonces ir a buscar refugio al lugar menos indicado, a la tierra de sus enemigos, a tierra filistea. Y esta decisión, mis hermanos, no solamente le afectaba a este ungido de Dios, porque con él iban 600 personas más, además sus familias, sus hijos, etc. Así que nosotros, mis hermanos, no estamos exentos de que pasemos por lo mismo que le pasó a este ungido de Dios. El desánimo puede llegar en cualquier momento y la desconfianza y olvidar las promesas del Señor a todos nos puede pasar, incluso nos ha pasado muchas veces. Por eso lo que yo quiero predicarte esta tarde, a través de este texto que acabamos de leer, es esto, y es la idea que yo quiero que se grabe en tu corazón y la lleves contigo. Nuestro rey es fiel a su palabra, por tanto, refúgiate en él, hablando con la verdad y desechando la mentira. Nuestro rey es fiel a su palabra, por tanto, refúgiate en él, hablando con la verdad y desechando la mentira. Este sermón lo he dividido en dos encabezados. El primero lo vemos del verso 1 al verso 7, el cual he titulado Confía en Cristo y su palabra. En él hay seguridad y refugio fiel. Repito, confía en Cristo y su palabra. En él hay seguridad y refugio. Lo que vemos en el verso 1, mis hermanos, es esto. David diciéndose a sí mismo. Hay otra versión como la Reina Valera y la Biblia textual que dice que David dijo en su corazón: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio y así voy a escapar de su mano. Debemos recordar algo. Samuel, Jonatán y el mismo Saúl ya habían hecho predicciones sobre el futuro reinado de David, ¿lo recuerdas? Pero entonces, ¿qué es lo que lo desalentó o lo llevó a desconfiar del Señor? Bueno, olvidar que el Señor es fiel a su palabra y que no habría otro lugar en el que él pudiera estar seguro, sino en el lugar que el Señor le había dicho que habitara, en Israel y específicamente en la tierra de Judá. Si bien es cierto, la vida de David había sufrido peligros, persecuciones. De hecho, cuando David quiere pelear con Goliat, ¿se acuerdan cuando lo hacen menos? Y él dice, yo he peleado con leones, con osos para cuidar las ovejas de mi padre. Y después se enfrenta a este grande guerrero llamado Goliat y conocemos la historia. Pero ahora por alrededor de 10 años, Saúl había estado persiguiendo, buscando la muerte del ungido de Dios. Saúl había estado buscando para matarlo, para terminar con él. Evidentemente, llegó el desaliento, llegó el desánimo a la vida del ungido, olvidó las promesas del Señor. ¿Y qué hace? Eso lo motivó a buscar
refugio en el lugar menos indicado. David olvidó lo que Dios había dicho por medio de Moisés en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y es que no debemos olvidar, David ya había sido ungido como rey y eso implicaba, iglesia, que David iba a ser protegido hasta que llegara al trono. Pero dice el pasaje que él dice, ¿dónde? Dentro de su corazón, depende de la versión que tú tengas. O se dijo a sí mismo, Saúl me va a matar. El mejor refugio que puede encontrar no es aquí, sino huir a tierra filistea. Ahí voy a escapar de su mano, ahí voy a estar seguro. Bien dicen las escrituras, iglesia, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Es que cómo puedes creer que vas a encontrar seguridad, que vas a estar tranquilo viviendo en tierra de tus enemigos. Él debía permanecer donde el Señor le había dicho. Dios no iba a enviar a su ungido a tierra de Judá para que terminara muerto, mis hermanos, no. Aunque no tenía los motivos para confiar en las promesas de Saúl, recuerdas que en el capítulo anterior terminamos viendo a Saúl diciéndole a David, David, hijo mío, tú vas a ser grande, regresa, haciéndole promesas. No, David no tenía los suficientes motivos para confiar en las promesas de Saúl. Pero pregunto yo, ¿no tenía los motivos del mundo suficientes para confiar en las promesas de Dios? Por supuesto, mi hermano. David ya había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel tiempo atrás. Seguramente David conocía la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cómo con mano poderosa el Señor los había librado, cómo había abierto este mar, cómo habían pasado por tierra seca y por 40 años el pueblo de Dios había sido bendecido en ese lugar. Incluso David, mis hermanos, ya pasajes anteriores, él había sido librado de la mano de Saúl en varias ocasiones, ¿lo recuerdas? Y de una manera poderosa. Pero ¿qué es entonces lo que le hace desanimarse a este hombre, a David? Bueno, hermanos, olvidar que el Señor es fiel. Cuando olvidas que el Señor es fiel, que Él cumple su palabra, el desánimo puede tocar a tu vida y a mi vida. Quedarse en Judá y obedecer la indicación del Señor es lo que David tenía que haber hecho. Recuerda que en 1 Samuel capítulo 22, versículo 5, ya el Señor le había dicho por medio del profeta Gad a David que fuera a Judá y se quedara ahí. Fíjate lo que dice, no te quedes en el refugio, le dice el profeta Gad a David, vete y entra en tierra de Judá. Y de hecho fue en una de esas ocasiones en que David huía de Saúl. Se esconde en la cueva de Adulán, como ya lo conocemos y lo estuvimos estudiando aquí. Y el Señor manda al profeta Gad y le dice, no, sal de ahí y vete a Judá. Ahí vas a estar seguro, quédate ahí. Pero, amada iglesia, la incredulidad es un pecado que fácilmente envuelve aún a los mejores y buenos creyentes. Ni tú ni yo estamos exentos de esto. Así que para David, la mejor solución es huir a tierra de los filisteos con la esperanza de que Saúl ya no lo persiguiera más y así escapar de su mano. Y si viste el pasaje, hay algo interesante también que quiero comentar. En otros pasajes vemos al ungido de Dios en situaciones difíciles orando y pidiendo dirección al Señor. ¿Lo recuerdas? De hecho, en una ocasión manda a traer el efod, que era una indumentaria que usaban los sacerdotes para pedir dirección a Dios. Señor, voy a perseguir a mis enemigos, los voy a alcanzar, ¿qué hago? Y Dios respondía. Pero en este pasaje y en este capítulo, mis hermanos, no vemos a David buscando dirección del Señor. ¿Dónde busca David su dirección? En su propio corazón. ¿Quién fue su consejero? Él mismo. David dijo en su corazón, es mejor huir. ¿Qué vemos en los versos 2 y 3? Pues vemos su huida. Por favor, sígueme con tu vista. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David moró con Aquis en Gad
él y sus hombres, cada cual con los de su casa. Sí, mis hermanos. David emprende la huida en busca de refugio, pero al lugar menos indicado, a la ciudad filistea donde era este gigante llamado Goliat, ¿lo recuerdas? Era el lugar menos indicado para ir y refugiarse. Y el problema es que no solamente él se estaba exponiendo en peligro. ¿Cuántas personas iban con él? 600 hombres, sin contar a sus familias. Estaba exponiendo a otras personas en esta decisión que el ungido de Dios estaba tomando. Era muy fácil que en ese lugar el rey de Gad buscara represalias. Eran enemigos. David era enemigo del pueblo filisteo. Y los filisteos conocían la historia de que David había derrotado tiempo atrás a este gigante llamado Goliat. Aún así, a David le importa poco. Y para él lo mejor es refugiarse en tierra filistea. Y aunque las sospechas, iglesia, de David eran ciertas, lo que origina a David es ir a buscar refugio en tierra filistea es que decía él, Saúl me va a perseguir. Y el verso 4 dice que así sucedió. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces esto nos indica que era verdad. Saúl continuó buscando la muerte de David. Pero cuando se entera que él ha buscado refugio en la ciudad filistea, él decide no irlo a buscar más. En el verso 5 y el verso 6 vemos la llegada con el rey Aquis. Por favor, sígueme con tu vista. Versos 5 y 6. Entonces David dijo a Aquis, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, dame un lugar en una de las aldeas en el campo para que yo habite ahí. Aquis le dio Siclag aquel día. Algo también interesante. ¿Recuerdas? Tiempo atrás, David ya había huido a tierra filistea. Pero en aquella ocasión, ¿cómo fue que escapó? Fingió estar loco. ¿Recuerdas cuando empieza a tirar baba, saliva por su barba? Y el rey filisteo dice, oye, tengo muchos locos aquí para añadir uno más. ¿Qué termina haciéndolo? Lo termina desechando. ¿No? Pero en esta ocasión lo que vemos es que el rey Aquis lo admite y no solamente eso, le da una ciudad, una aldea donde David pudiera habitar. Ahora, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo ahora el rey Aquis admite a David y a sus hombres con él? Bueno, el rey Aquis sabía que David era un prófugo de Saúl. Sabía que ya había fricciones ahí, ¿no? Y esta era una muy buena oportunidad para que el rey Aquis añadiera entre sus filas a un gran guerrero y su ejército como lo era David. Entonces había una conveniencia ahí, ¿no? Pero iglesia, los líos en los que David se estaba metiendo eran grandes. Repito, ¿cuál fue la razón? Olvidar las palabras y la promesa del Señor. Pensar que un refugio seguro para guardar su vida al huir de Saúl era buscar seguridad en tierra filistea. Esto me suena, hermanos, como aquel que quiere salir de Reynosa, ¿no? ¿Por qué te vas de Reynosa? Balaceras, secuestros, robos. ¿Qué más, hermano? Los que han ido para allá a McAllen, que van asustados. ¿Por qué te vas de ahí? ¿Por qué te vas de Reynosa? Por todo esto. ¿Y a dónde te vas? A Nuevo Laredo a vivir. Bueno, así de absurdo era lo que David estaba haciendo. Salir de Judá porque Saúl buscaba su muerte, pero ir a Filistea, donde estaba el rey de Gad con todos sus enemigos. David olvidó lo que él había escrito en el Salmo 11. Quiero leértelo, el primer verso. David ya había dicho en una ocasión, en el Señor hallo mi refugio. ¿Cómo se atreven a decirme que huya al monte como las aves? ¿Qué les pasa? Esto ya lo había escrito David, pero aquí, sin embargo, lo olvidó por completo. El desaliento llegó a su vida, llegó un punto en que dijo, no puedo más y voy a estar más seguro en otro lugar. Richard Wembret fue un pastor del siglo pasado en Rumania. Cuando los comunistas tomaron el poder después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a perseguir a los cristianos que se negaban a someter la iglesia al gobierno.
Un día mientras predicaba la palabra de Dios y sobre la fidelidad de Cristo, fue arrestado y fue llevado a una prisión secreta. Para muchos había desaparecido. Allí fue golpeado, ahí fue torturado, ahí fue encerrado en celdas. Sus captores querían quebrantar su fe y humillarlo. Pero Wembret declaró años después, en la prisión subterránea, Jesús fue más real para mí que los hombres que me golpeaban. La celda silenciosa se llenó de Cristo. En una ocasión lo llevaron a una celda completamente oscura, vacía y fría. No podía ver nada. Lo dejaron por días sin hablar con nadie. Y todo esto para destruir su fe, para dañar su mente. Un guardia desde afuera le gritó, tu Cristo no vendrá aquí, nadie te va a salvar. Aquí no hay nadie que te proteja. Wembret cerró los ojos y comenzó a orar. Señor Jesús, tú prometiste estar conmigo hasta el fin. Sé mi refugio ahora. Al poco tiempo, él describe que una paz inexplicable llenó aquella celda. La presencia de Cristo se hizo tan real que él mismo dijo, no tenía luz, pero tenía a Jesús. Y con él la celda se volvió como un jardín. Wembret encontraba refugio cada día en la persona de Cristo, no en su fuerza, no en porque fuera valiente en su valentía, no, y no en ninguna otra esperanza terrenal. Él encontró refugio y descanso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión le dijo a uno de los guardias que lo golpeaba, usted me odia, pero yo lo amo. Y oro para que Cristo sea su refugio también algún día para ti. Años después, Wembret escribió y dijo esto. Nuestra victoria no fue salir libres, sino que Cristo permaneció con nosotros cuando nuestros enemigos querían destruirnos. Qué gran lección podemos encontrar en esta historia, iglesia. Pero yo quiero preguntarte también a ti en esta tarde. Mi hermano, ¿dónde buscas tu refugio en medio de las dificultades? ¿A quién acudes cuando las situaciones difíciles, adversas en tu vida llegan y tocan? ¿Cuál es tu vía de escape o quién es tu consejero? ¿A quién acudes? ¿Vas a tus amigos? Y no digo que ir a ellos esté mal, pero si solamente vas con tus amigos, aquellos que te van a decir lo que tú quieres escuchar, mi hermano, estás buscando refugio y seguridad en el lugar menos indicado. Ve a aquellos amigos que te confronten con la palabra y que te recuerden el evangelio. ¿Dónde buscas tu refugio? ¿En tu cuenta bancaria? ¿Dónde más? En las redes sociales. Hoy en día pasamos un largo tiempo en las redes sociales. Y no sé ustedes, pero yo creo que todos hemos pasado esto. Es un buen mejoralito, ¿no? Ves un video gracioso, ves un reel inspirador, ves el podcast de tu influencer favorito y te olvidas de todo, ¿sí o no? El problema es que pasas largas horas, puede ser 1 hora, 2 horas. Lo que empieza por un video se convierte en otro y en otro. ¿En qué estás buscando tu refugio? ¿En qué estás buscando tu seguridad? ¿Qué es lo que te hace olvidar de tus problemas? Dice, hermano, nosotros debemos correr a Cristo, debemos refugiarnos en su palabra y en sus promesas. Ahí solamente es el lugar donde tú y yo podemos encontrar refugio y seguridad. Ahí es solamente donde podemos nosotros estar confiados y seguros que Dios tiene el control de todas las cosas. Te va mal en tus relaciones personales, ven a Cristo. Te está yendo mal en tu noviazgo o en tu matrimonio, ven a Cristo. Agarra la mano de tu esposa y oren juntos. No se duerman en cuartos separados. Esa es la solución menos indicada. ¿Dónde buscas tu refugio y tu seguridad? El único refugio seguro, hermanos, es en Cristo y en su palabra. Ahí podemos encontrar descanso. Y ahí el desaliento será más difícil que llegue a obrar en nuestras vidas. Dice el Proverbio 35. Toda la palabra de Dios es verdadera. Él es escudo para los que en Él se refugian. Refúgiate en el Señor, por favor. Y volviendo al pasaje que estamos leyendo,
pues aún en esta decisión precipitada de David, el Señor mostraría su gracia, su amor, su misericordia para su ungido. Aquis le da a David un lugar donde habitar, Siclac, y este sitio sería un lugar estratégico, ya que era frontera con Judá y con los filisteos. Era un lugar que le serviría a David para poder hacer y deshacer a su antojo sin que el rey Aquis supiera lo que hacía, pero también era un lugar en el que David podía seguir buscando a Dios. El verso 7 del capítulo 27 que leímos nos dice cuánto tiempo estuvo David ahí. ¿Cuánto fue? 1 año y 4 meses. Todo ese tiempo, David, aún a pesar de su negligencia, vería la mano del Señor, su cuidado y refugio por medio de él. A pesar de sus errores, el Señor mostraría su gracia para con él. Y así el Señor, amada iglesia, aún de nuestros errores, el Señor sigue mostrando su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros. Nuestro rey es fiel a su palabra. Refúgiate en él y habla con la verdad y desecha la mentira. Segundo punto lo vemos del versículo 8 al versículo 12. Y le he titulado, refúgiate en Cristo e imita su vida hablando con la verdad y desechando el engaño. En estos versos siguientes veremos la relación entre David y el rey Aquis, la cual se caracterizó por el engaño, por la falsedad y por la mentira. El ungido de Dios ahora no se hizo pasar por loco, no. Prefirió usar la falsedad y el engaño y la crueldad para salir bien librado de las decisiones que él había tomado equivocadas. ¿Y todo por qué? Por no esperar y no creer la palabra del Señor, por actuar en su propio razonamiento, en su propia prudencia. Verso 8 y 10. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos. Verso 9. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos, incluso hasta la ropa. Vemos entonces que en Siclac, esta aldea dada por Aquis, le había funcionado a David como un buen cuartel para ir y hacer incursiones a pueblos enemigos. Pero no eran pueblos enemigos filisteos, eran pueblos enemigos de Israel, si te diste cuenta. Mira a los pueblos que él atacaba, dice así el pasaje. Los gesuritas, los gersitas y los amalecitas. Recuerda, mi hermano, estos grupos eran enemigos del pueblo de Dios desde tiempo atrás. El Señor había dado la indicación a Israel de terminar con estos pueblos. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a tierra prometida? Esta tierra estaba habitada por otras naciones, otros pueblos, y la indicación del Señor fue, expulsen a todos. Obviamente sabemos que el pueblo de Israel falló y no lo hizo así. Y vimos después la tragedia que viene. Lo terrible, mis hermanos, de esta historia no era que David llevara a cabo una orden que ya Dios le había dado. El problema es que lo que estaba haciendo David lo hacía con motivaciones incorrectas. Dicen varios comentaristas sobre estos pasajes. Estos versos presentan a David que aunque está atacando enemigos históricos de Israel, lo hace con motivos equivocados. Lo hace por el miedo y la necesidad de sostener una mentira. Ese era el grave problema. Repito, no era un sentido de debo obedecer y atacar a este pueblo, enemigos de Israel, porque el Señor lo ha dicho. No, lo hacía para cubrir una mentira y otra y otra. Su motivación no era la correcta. Es como cuando mandas a tu hija a la cocina por un vaso de agua, o a tus hijos, ¿no? Hija, ¿me traes un vaso de agua? ¡Ah, todo yo! ¿Y por qué no mandas a otro? Pues, soy la única hija. Bueno, la hija, Iliana sí es la única hija, ¿va? Pero los que tienen varios, o sea, es la queja, ¿no? Y ok, tu hijo va, te trae el vaso a regañadientes, te lo entrega, ¿obedeció? Sí, pero no fue la motivación correcta. Quizás su motivación es para que no le quites el celular, para que siga viendo la televisión. Bueno, David estaba obedeciendo con motivaciones incorrectas.
¿Y cómo lo hacía? Mira lo que dice el verso 9. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, el ganado, los sanos, los camellos y la ropa. Arrasaba con todo. Mataba a diestra y siniestra. Se llevaba un gran botín. Obviamente el botín le podía haber servido al pueblo donde él estaba, en Siclag. Pero dice también el pasaje que se llevaba la ropa. ¿Porque la necesitaran? No. Porque la ropa sin duda podía servir para que el rey Aquis se diera cuenta por medio de la ropa que no estaba atacando los pueblos que David decía que atacaba. No sé si captas esta idea. Él arrasaba con todo y se traía la ropa. Aquis le decía, ¿dónde atacaste hoy, David? ¿Y qué le respondía David en el verso 10? Contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jeramel y contra el Negev de los Kenitas. El Negev, ¿qué es esto? Bueno, el Negev era la frontera sur del territorio de Israel. David estaba cerquita de ese lugar. Era el mismo pueblo de Judá. David decía, ataqué Judá, ataqué a mi propio pueblo. David decía, ataqué a los jeramelitas. Los jeramelitas era un clan. Un clan era un grupo o un linaje de familias grandes dentro de una tribu. No atacaba a este pueblo. También dice que había atacado a los kenitas. Los kenitas eran unos aliados históricos del pueblo de Israel, que lo vemos en Números capítulo 10, versículo 29. Entonces, ¿qué estaba pasando? David ocultaba la verdad con mentiras y engaños. El asunto, como todos sabemos, es que una mentira te lleva a otra. Y luego, es como la bola de nieve, ¿no? Se hace cada vez más grande, grande, y llega un momento en que te aplasta. Eso es lo que estaba haciendo el ungido de Dios. La estrategia era clara: convencer al rey Aquis de que él se había vuelto enemigo irreconocible del pueblo de Israel. ¿Pero a base de qué? De engaños, de crueldad y de mentiras. De hecho, el verso 11 nos dice claramente cuál era la motivación del ungido de Dios. Sígueme con tu vista. David no dejaba con vida a hombre ni mujer para traer a Gad. Y decía, o se dijo, no sea que nos descubran, diciendo, así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. ¿Te das cuenta? Todo era una mentira. David estaba actuando de una manera incorrecta. Ahora podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, de que una decisión tomada por miedo, una decisión equivocada, pensando en nosotros mismos, usando nuestro razonamiento humano, nos lleva a desconfiar del Señor y lleva a consecuencias graves en nuestra vida. Qué grave error fue para David buscar refugio en tierra de los filisteos en lugar de confiar en la promesa del Señor. Permanece en Judá. El Señor ya lo había ungido y lo llevaría hasta el trono de Israel sin ningún problema. Él debió quedarse ahí como el Señor le había indicado. Dijo alguien, obviamente David practicaba el engaño y la mentira. Y siempre se pregunta si esto se puede justificar. Pero la Biblia no aprueba tales cosas, simplemente las narra. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, David dice que viajó con sus 2 esposas. Esto era poligamia y la Biblia no aprueba la poligamia. Pero David viajaba con sus esposas. Entonces, la Biblia no aprueba esto, solamente lo estaba narrando. Así que cuando toleramos el engaño, cuando la mentira se vuelve un hábito en nuestras vidas, poco a poco, sin darnos cuenta, mis hermanos, llegamos a insensibilizarnos. Incluso llega el punto en que rechazamos la verdad. Y todo porque empieza con algo tan pequeñito, ¿no? Se dice de un joven que tenía una pequeña hebra suelta en su suéter. Era algo mínimo. Y él pensó, si jalo tantito, no pasará nada. Lo jaló y abrió un pequeño agujero. Entonces, para que sus padres no se dieran cuenta, ¿qué hizo? Tomó unas tijeras y empezó a cortar, para emparejarlo. Pero el agujero se hizo más grande. Para que no se diera cuenta, se quitó el suéter, lo echó a su mochila. Cuando llegó con su mamá, ella le preguntó, ¿dónde traes el suéter? Y él inventó una excusa. Al día siguiente, como la mentira no cuadraba, porque las mamás son bien, ¿qué no va? No cuadraba esto. ¿Qué hizo este joven? Inventó otra mentira y otra y otra.
mientras más jalaba el hilo, más se deshacía el suéter y quedaba atrapado en su propia mentira. Al final, lo que comenzó como un hilo suelto, un detalle que pudo haberse resuelto con honestidad, terminó destruyendo por completo el suéter y la confianza de sus padres. Bueno, familia, así pasa con el pecado de la mentira y del engaño. Una pequeña mentira parece inofensiva, pero pronto exige otra para cubrirla, y luego otra más, hasta que nuestra integridad comienza a deshilacharse. Y te pregunto nuevamente, ¿cuántos hilos sueltos estiraste y ocultaste esta semana? Hermano, no lo hemos visto en la reunión. ¿Qué ha pasado con usted? Es que no pude. Es una, es una mentira piadosa. No lo hemos visto en su comunidad. ¿Qué ha pasado? No, hombre, supieras tanto trabajo que tengo. Y los ves subiendo historias, ¿no? En otras partes. Pero es algo pequeño. O sea, Dios sabe. De hecho, todavía decimos, Dios sabe, ¿no? O sea, sí sabe que estás mintiendo. Eso sí sabe Dios esto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué has dejado de tener comunidad con tus hermanos? Y inventamos un montón de excusas y de mentiras. Cuando justificas tus errores con excusas para evadir tu responsabilidad, cuando das un falso testimonio, cuando callas y omites la verdad disfrazada de amor para no herir a alguien más en lugar de hablar simplemente con gracia y con misericordia, estás engañando y estás actuando de la misma manera. Mi hermano, nunca la mentira debe ser una opción en la vida del creyente. Por favor, desecha y empecemos a desechar y no empecemos a ver la mentira como algo pequeño, porque esto destruye nuestras vidas. Zacarías dice en el capítulo 8, versículo 16, hablen verdad cada cual con su prójimo y ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Efesios 4:25, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el apóstol Pedro en su carta dijo esto, el que quiere amar la vida y ver días buenos, aparte su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No lo veamos como algo pequeño, no lo veamos como algo inofensivo. Para muchos la mentira, la falsedad, el engaño se ha vuelto muy natural, mis hermanos, y esto es triste. Se ha vuelto como algo muy inofensivo. Pero olvidas las palabras del proverbista en el capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Necesitamos apartar la mentira de nuestra boca y de nuestra vida, iglesia. Los últimos dos versos vemos simplemente cómo termina la historia, ¿no? Terminan hablándonos de cómo David y Aquis buscaban sus beneficios propios en todo eso. David matando hombres a diestra y siniestra, mujeres despiadadamente para continuar con su engaño. Y el rey Aquis feliz porque tenía entre sus filas a un poderoso y valiente guerrero como David, ¿no? Que él podía utilizar para sus fines malévolos. De hecho, lo peor de esta historia no me va a tocar a mí, pero en los siguientes capítulos, el rey Aquis hace la invitación a David, hey, vamos a ir a atacar a Filistea y vas a ir conmigo. ¿Y sabes qué? David agarra a sus hombres, sus instrumentos, y van a pelear contra el pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar? Pues ven a la iglesia para que sepas qué va a pasar. No te voy a espolear, luego no vienes. Vente para acá, va. Hermanos, lo que vemos en esos últimos dos versos es el beneficio que ambos buscaban. David ocultando y engañando, y el rey Aquis feliz. De hecho, fíjate lo que dice al final de este capítulo. El rey Aquis decía, será mi servidor para siempre. Él buscaba un beneficio propio en todo. Como conclusión, es claro, familia, lo que pasa cuando buscamos seguridad lejos de Dios, cuando confiamos en nosotros mismos y tomamos decisiones precipitadas. Sí, quizás a veces orillados, hermanos, por el desaliento, por situaciones difíciles, por el desánimo y por otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, todo esto nace de la desconfianza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo esto, hermanos, también vemos que dejar de creer en la palabra de Dios desencadena, otras faltas como la mentira, como el engaño, la violencia, etcétera. Aún en medio de estas cosas vemos la soberana gracia de nuestro Dios, protegiendo a su ungido y guardándolo hasta el día en que él llegaría a ocupar el trono del pueblo de Israel. Y bueno, mis hermanos, esta historia del ungido de Dios, David, este siguiente rey del pueblo de Israel, contrasta con la historia del verdadero ungido de Dios, con letras mayúsculas. El verdadero rey de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y déjate, leo algunos contrastes. David falla buscando refugio fuera de Dios. Jesús confía perfectamente en su Padre, incluso en medio del rechazo, la presión y la muerte. Mira lo que Jesús dice en Mateo 26:38. Jesús dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. David recurre al engaño. Jesús siempre habló con la verdad y nunca recurrió a la mentira. Primera de Pedro, capítulo 2, dice esto, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo murió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. De hecho, en Juan 14:6 vemos a Jesús diciendo, yo soy el camino y yo soy la verdad. David intenta salvar su vida comprometiéndose con los enemigos de Israel, uniéndose a ellos. Jesús entrega su vida para salvar a su pueblo. Él no rehusó hablar verdad delante de las autoridades, de reyes, de gobernadores, de los principales sacerdotes. Nunca su palabra estuvo en duda. Incluso recuerdas cuando lo llevan, cuando van y lo aprenden, juntan un montón de testigos falsos y ni se ponían de acuerdo, porque Jesús siempre había hablado verdad. Su integridad se mantuvo intacta hasta el último día de su vida. Mientras David guardaba su vida a base de mentiras y de engaño, Jesús entregó su vida y no negó llevar a cabo su propósito. El Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso, amado hermano, tenemos demasiados motivos para confiar en las promesas dadas por nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Quizás tú no estés pasando persecución, como lo vimos en esta historia, pero ¿qué me dices de relaciones rotas? Todos pasamos por esto. ¿Qué me dices de un tiempo difícil en tu matrimonio? ¿Qué me dices de un desempleo menos esperado en estas temporadas? ¿O qué me dices de un diagnóstico médico inesperado? ¿O la pérdida de alguien que tanto amas? Mi hermano, yo te invito, por favor, de que confíes en Jesús. En medio de cualquiera que sea tu situación, pon tu confianza total en Cristo Jesús. Tu corazón puede estar desfalleciendo. Tu corazón puede decirte que hagas una u otra cosa, pero tu refugio debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. No busques, por favor, seguridad en otra cosa. No busques seguridad en cosas pasajeras, porque no habrá nada. Por más que busques, no encontrarás descanso seguro y refugio. Tu seguridad debe estar solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió estar todos los días contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Ahora, si tú estás en Cristo, si hay alguien que nos visite y nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, esta promesa de protección del Señor tristemente no es para ti. Necesitas poner tu fe y tu confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hazlo, mi hermano, que nos visitas, hazlo ahora mismo, por favor. Encuentra refugio en Él. Tu alma será guardada hasta el último día. Por favor, no te vayas sin Cristo, mi hermano, de este lugar. Con tu fe y tu confianza en el Señor, porque Él tiene el poder para guardar tu alma hasta el último minuto, hasta el final. Nuestro Rey es fiel a su palabra, por tanto, refúgiate en Él
hablando con la verdad y desechando la mentira. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por recordarnos, porque olvidamos tantas veces, Dios, cómo con algo tan pequeño empezamos a hacer algo tan grande. Ayúdanos, Dios, a ver la mentira como lo que es, como un pecado que tú aborreces. No permitas, Dios, que este pecado se haga un hábito en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida. Ayúdanos, Dios, por favor, a hablar la verdad como tu palabra dice, unos con los otros. Pero Dios, ayúdanos también, por favor, a confiar en ti. A que cuando vengan las situaciones difíciles, volteamos a verte a ti. Que tú eres el único refugio en el que nosotros podemos estar y podemos encontrar seguridad, Señor. Por favor, que podamos en situaciones adversas correr a ti. Es nuestro anhelo, Dios, y es nuestro deseo. Cuando llegue el desánimo, Dios, por favor, que tu palabra aliente nuestra vida. Obra, Dios, en cada uno de nosotros y obra en aquel que quizás está en este lugar y aún no te ha conocido. Por favor, Dios, que no salga de este lugar sin tener una relación personal contigo. Redarguye en su corazón, Dios, por favor, pueda salir de aquí confiado con la esperanza de que también, Señor, tú eres su guardador desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.